Es una alegría verlos, es un gozo nuevamente reunirnos y quiero darle la bienvenida, ¿sí? Quiero darle la bienvenida a todas las personas que hoy nos visitan por primera vez a la iglesia. Hay varias personas que están aquí, así es que bienvenidos a la iglesia del Señor, amén. Y voy a pedirles que tengamos un momento de oración, también saludar a las personas que están a través de las redes y a través de esta transmisión. Desde sus casas, sus hogares, les saludamos también en el nombre del Señor y que este tiempo sea especial para cada uno. Amén. Vamos a orar, por favor, ¿sí? Acompáñenme en oración. Padre, te agradecemos y te alabamos, Señor, porque cada mañana el estar con vida es una bendición, Señor. Amanecer y estar bien es una gracia tuya, Señor. Y si aún tenemos dificultades o pruebas, sabemos que usted nos dará la fortaleza necesaria para poder, Señor mi Dios, sostenernos gracias a su obra en nuestras vidas y gracias a el poder del Espíritu Santo y gracias a su palabra, Señor. Por eso pedimos en esta mañana que bendiga la exposición de su verdad, de su palabra, que su Espíritu Santo nos ministre en este tiempo y que podamos salir de este lugar renovados, con fe, con esperanza y con acciones de gracias y con compromisos de adorarte en espíritu y en verdad. Muchas gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 39 en adelante, ¿sí? ¿Lo encontraron? Lucas capítulo 1, versículo del 39 al 56. Vamos a dar lectura en esta mañana, ¿sí? Dice la palabra del Señor así: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de su salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Amén. Esta es una parte de este extenso capítulo número 1 del Evangelio de Lucas. Así empieza Lucas, son varios versículos, 80 versículos de este primer capítulo, donde se centra la narrativa bíblica acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y también del nacimiento de Juan. Entonces hoy vamos a ver la segunda parte del tema de la semana pasada: cree, Dios es fiel. La semana pasada estuvimos viendo cómo Dios, a pesar del pecado del hombre, a pesar del pueblo de Israel que falló a Dios,
a pesar de los reyes, a pesar de que Jesús vino a este mundo y el pueblo de Israel lo rechazó, a pesar de todos estos eventos, Dios se mantuvo fiel de acuerdo a sus planes para establecer su reino. Y vimos también que a pesar de la situación actual en la que vivimos y lo que vemos en este siglo XXI, y que lo que vemos no es, no hay una esperanza cercana, por decirlo así, y lo que anhela nuestro corazón es que las cosas cambien. Pero vimos la semana pasada que sí va a haber un cambio, gracias al plan de Dios, que Él va a establecer su reino glorioso en la persona de su Hijo Jesucristo, ¿sí? Y vimos también que ese reino será de justicia, de paz y de armonía, ¿ok? Y de armonía. Entonces nosotros los creyentes podemos mirar al cielo y llenarnos de esperanza y de gozo y creer que Dios va a cumplir sus planes, amén. Y vimos eso a través de los versículos 26 al 38 en la persona de Jesucristo, que fue en su primera venida, de la forma como Lucas y los otros evangelios lo narran. Ahora vamos a ver la segunda parte de cómo María responde ante esta revelación de parte de un ángel, ¿sí? Porque esta porción de la Escritura nos enseña y nos debe enseñar a nosotros en esta mañana que tenemos que creer en Dios por su palabra, por su verdad. Y que cada vez que nosotros podamos profundizar un poco más en la verdad de las Escrituras, profundizar cada año un poco más y descubrir esos tesoros que hay, eso nos lleve a una mayor adoración a nosotros, ¿sí? Eso nos enseña a adorar más a Dios. De tal manera que si no tenemos instrumentos y no hay energía eléctrica, pues nuestros corazones que conocen cada vez más y con mayor claridad la verdad de Dios, con todo nuestro ser podamos adorar a Dios, ¿sí? Con todo nuestro corazón podamos adorar a Dios, ¿ok? La parte musical es buena, ¿sí? Y ocupa su lugar, pero no es lo central de nuestra adoración. Lo central de nuestra adoración no son los instrumentos, no son las notas, no es la armonía musical. Lo central de nuestra adoración está en la persona a quien adoramos y ese es Cristo Jesús. ¿Okay? Y tenemos que conocer cada vez más y más acerca de Dios para adorarlo realmente como Él se lo merece. ¿Okay? Entonces en esta mañana vamos a ver la respuesta de María ante la concepción milagrosa del Mesías en su vientre y en un proceso que ella tiene que culmina con una adoración y con una alabanza. Estalla su corazón de alabanza y de adoración, ¿sí? Con el propósito también que nosotros, en la medida que cada año que pasa podamos conocer más a Dios, nuestro corazón estalle más y más de gozo y de adoración a Dios, ¿sí? Y primero que todo, aquí en el capítulo 1 hay la historia de dos parejas. Una llamada Zacarías con su esposa Elizabeth, ellos ya mayores y avanzados de edad. Un matrimonio que ha recorrido muchos años, pero un matrimonio que no tiene hijos, pero siguen sirviendo fieles al Señor. Zacarías es un sacerdote y él sigue sirviendo al Señor. Y eso está ahí en el capítulo 1, versículo 6 en adelante, si me acompañan en la lectura. Ambos eran justos, dice, hablando acerca de Zacarías y de su esposa Elizabeth. Justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el lugar, en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, dice. Así es que esta fue la forma como Dios, a través de un mensajero, el ángel Gabriel, trae esta revelación a Zacarías, ¿sí?
Y es el mismo ángel el que después trae un mensaje también para María. Lucas se centra mucho en María, mientras Mateo se centra un poco más en José. Y esta es la primera pareja, Zacarías y Elizabeth. ¿Okay? Zacarías y Elizabeth tenían años de casados, pero no tenían hijo porque ella era estéril. Pero era una oración de esta pareja, ¿sí? Como la oración de muchas parejas que quieren tener un hijo. Aunque hoy en día, en la actualidad de esta sociedad moderna, les inculcan a las mujeres jóvenes de no tener hijos, porque el hijo le ata, porque el hijo le va a quitar el desarrollo profesional, años de su juventud. Entonces están introduciendo cada vez más esas ideologías y hay parejas que no quieren tener hijos. Pero lo natural es que todo matrimonio tenga su descendencia. Eso es lo natural, ese es el diseño de Dios, ¿sí? Y esta pareja quería y anhelaba tener un hijo, pero no podía. La esterilidad era el impedimento. Pero era la oración de ellos. Y cuando el ángel se le revela a Zacarías, Zacarías se impresiona y no cree, ¿sí? Y no cree. Y por su incredulidad tiene una disciplina. Yo le llamo una disciplina amorosa porque Dios siempre que nos disciplina con amor. La disciplina que Dios le trajo a Zacarías fue quedarse mudo. No para toda la vida, sino hasta que nazca su hijo y él vea que era una realidad, que su esposa, aunque era mayor y anciana, iba a quedar embarazada por obra milagrosa de Dios. Y así fue. Usted léalo ahí, por ejemplo, el versículo 19 dice, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Era una buena nueva, pero Zacarías no respondió correctamente. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Sí? Zacarías ve que su esposa, él tiene su relación natural como toda pareja con su esposa y después Zacarías se da cuenta que su esposa quedó embarazada. ¿Sí? Entonces viene el proceso normal de los 9 meses de embarazo y nace Juan y Zacarías no podía hablar. ¿Sí? Le preguntaron entonces qué nombre le iba a poner a su hijo y Zacarías tuvo que escribirlo en una tablilla y después que él lo escribió recién pudo hablar, ¿sí? El Señor entonces lo tuvo en disciplina todos esos 9 meses, ¿ok? Y este mismo ángel trae un mensaje similar, pero mucho más grande, ¿sí? A María. Se le aparece a María también y le habla entonces que ella va a dar a luz. Esta es otra pareja, que es María con José. A diferencia de Zacarías y Elizabeth, esta pareja es joven. Esta pareja es joven. Esta pareja va a comenzar una historia de vida, una historia matrimonial. No estaban todavía llevando su vida conyugal, pero en la cultura judía el hecho de que un joven pedía a una joven, a una doncella en matrimonio, eso legalmente ya estaba entonces, ya era la realización de un matrimonio, pero que lo que faltaba solamente era la fecha para que comiencen su vida conyugal. Pero esa joven y ese joven ya estaban separados ya. La sociedad lo veía como esposo y esposa, ¿ok? No es como nuestra sociedad actual entonces, o como nosotros en nuestra sociedad occidental hemos crecido en esa experiencia sentimental, ¿verdad? De ver entonces, probar con una señorita, con un joven, con otro, entonces, pero en la sociedad judía no era así. Y creo que ese es el plan de Dios para todo joven y toda señorita, no solamente en la sociedad judía, sino que Dios tiene separado un hombre y una mujer para cada joven, cada señorita. No se trata de estar experimentando con uno o con otro, sino esperar el tiempo de Dios para cuando el Señor haga nacer el amor verdadero en dos jóvenes y se guarden, se conozcan y lleguen al altar entonces con la bendición de Dios. ¿Ok? Así es que esta pareja, José y María, eran una pareja joven, a diferencia de Zacarías y Elizabeth. Ellos recién van a empezar una vida matrimonial. Y María era virgen, no había tenido relaciones con nadie. ¿Ya? Entonces cuando el ángel le revela y le dice que va a concebir en su vientre y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, María pregunta, ¿cómo será esto? Y es la misma pregunta que hace Zacarías. Zacarías también pregunta lo mismo.
¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Zacarías decía, pero ¿cómo va a ser posible? Mi mujer es ya de edad avanzada, ¿cómo va a tener un hijo si ya su costumbre menstrual de ella ya pasó? Y María también pregunta lo mismo, ¿sí? Dice, ¿cómo va a ser esto posible que en mí, entonces que yo voy a concebir en mi vientre a un ser, si no he tenido relación con nadie? Yo soy virgen, no he tenido relaciones con nadie. ¿Cómo va a ser esto? Esa es la pregunta que hace María. Pues no conozco varón, dice ella, soy virgen, ¿sí? Y el ángel le revela que va a ser por obra del Espíritu Santo de Dios que vendrá sobre ella, ¿sí? Y el versículo 36 le dice a María, el ángel Gabriel le dice, he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, dice, ¿sí? La que llamaban estéril. Entonces el ángel le revela a María que su parienta Elizabeth, a quien ella conocía y que sabía que era de edad avanzada y que era estéril, el ángel le revela que ahora su prima Elizabeth ha concebido, ¿sí? Y lleva 6 meses de gestación ya. Y le dice después, porque no hay nada imposible para Dios, ¿sí? Para Dios no hay nada imposible, le dice, ¿sí? Y dentro del contexto de Lucas, ¿sí? No podemos usar este texto para decir entonces que no hay nada imposible para Dios, para que el Señor me conceda esto, me conceda lo otro, salud, dinero, trabajo, qué sé yo, ¿sí? A veces usamos este versículo entonces diciendo, para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Y es cierto que para Dios no hay nada imposible. Pero aquí el texto está hablando no de los planes de los seres humanos, no de nuestras necesidades humanas, sino que no hay nada imposible para Dios en que se cumplan sus planes en este mundo, ¿ya? No hay nada imposible. Entonces, para Dios no hay nada imposible en quitar la esterilidad de una mujer ya anciana y hacer que procree juntamente con su esposo. Para Dios no era imposible que una mujer, una joven que era virgen, quede embarazada por obra del Espíritu Santo de Dios. No hay nada imposible para Dios, ¿sí? Difícil de creer en nuestra mente humana. Difícil de entender, difícil de comprender. ¿Cómo es posible eso, sí? ¿Cómo puede una mujer quedar embarazada sin tener una relación con un hombre? Es que esas son las cosas grandiosas que hace Dios, ¿sí? Son las cosas grandiosas que hace Dios para cumplir sus planes, ¿ya? Y su plan era que tenía que venir primero Juan, un precursor, ¿sí? Alguien que tenía que preparar el camino para el Mesías. De sus labios salió y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado, señalando a Jesús. Y era el tiempo que Dios había establecido para que venga Jesús, el Salvador de este mundo. En quien nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados, la salvación, en quien tenemos la justificación, quien por su obra en la cruz nos hace nacer de nuevo y somos salvos por gracia y por su misericordia, ¿sí? Él es el camino que nos lleva al Padre nuevamente. Es Jesús quien entregó su vida por nosotros los pecadores. Y era el tiempo de que Él venga a este mundo a ser el Cordero de Dios. ¿Okay? Entonces no había nada podía impedir el plan de Dios. Una mujer sin tener relaciones o una anciana entonces para que quede embarazada. ¿Okay? Así es que estas cosas las llegó a comprender María. Entonces María dice lo siguiente, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia, ¿ok? Ella se humilló y ella dijo, yo soy la sierva del Señor, de Jehová, el Dios de Israel, ¿sí? Que se haga conforme a su voluntad en mi vida, ¿ok? Que se haga conforme a su voluntad en mi vida. Y el ángel se fue de su presencia. El ángel estaba ahí para esperar cuál iba a ser la respuesta de María, porque cuando el ángel esperó la respuesta de Zacarías entonces no creyó. Y el ángel le dijo, bueno, Zacarías, quedarás mudo entonces durante un tiempo. Pero en cambio con María no, ella creyó. Ella creyó y el ángel se fue, ¿sí? Cumplió el mensaje que te traía de parte de Dios. Así es que María quedó convencida, pero como toda dama, su curiosidad
y su deseo de compartir con alguien, porque las damas nunca se quedan con el gozo solitas, tienen que compartir con alguien más, ¿sí? Entonces, ella buscó y dijo, yo voy a ir a ver a mi prima María, a mi prima Elizabeth, ¿sí? Inmediatamente se levantó y se fue deprisa a la montaña, a una ciudad, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, ¿sí? Y obviamente después de 6 meses se le veía el vientre a Elizabeth. Y se llenó de gozo y de admiración y más, tuvo una mayor confirmación de lo que el ángel le había dicho. Y aún más, porque dice el texto que el versículo 41, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo de Dios. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo de Dios, y aquí vemos el obrar del Espíritu Santo, vemos el ministerio del Espíritu Santo, ¿sí? Aquí hay varios personajes, ¿sí? Aquí está Zacarías, está Elizabeth, está José, está María, está el ángel Gabriel, pero está el Padre, está el Espíritu Santo y el Hijo que viene a este mundo. Y nunca debemos perder la importancia de ellos, ¿ok? No podemos hacer como hacen otras personas que ponen a María por encima de todo. No, ¿ya? Como vamos a ver, entonces María fue dichosa, bienaventurada, ¿sí? El Señor la escogió a ella de una manera muy especial. Y eso es lo que el Espíritu Santo le va a revelar a Elizabeth. Es por obra del Espíritu Santo en la vida de Elizabeth que ella exclama a gran voz, ¿sí?, de admiración y dice, bendita tú entre las mujeres, lo mismo que le reveló el ángel, ¿sí? Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. El Espíritu Santo hace una obra en el corazón de Elizabeth para que exclame esto, ¿sí? No podía venir por su entendimiento, ya tenía que ser la obra de Dios en el corazón de Elizabeth. Y fue el Espíritu Santo quien la guió a que ella exclame esto, ¿sí? Ella exclama 2 bendiciones. La bendición sobre su pariente Elizabeth, pero también la bendición sobre el santo ser que está en el vientre de María. Y tenemos que nosotros darle el lugar que le corresponde a María, ¿ya? Pero muchas personas ponen la bendición de María por encima de la bendición de el santo ser que está en su vientre, que es Jesucristo, ¿ya? Así es que esta fue la forma como Elizabeth, impulsada por el Espíritu Santo, entonces ella reconoce y alaba a Dios también de lo que está sucediendo en el vientre de su prima, ¿sí? Y expresa un elogio hacia María, pero también una bendición hacia Jesús, ¿sí? Porque bienaventurada porque Dios la ha escogido a ella, ¿sí? Entre las diferentes doncellas y vírgenes que había, diferentes mujeres ahí de Israel, ella fue escogida. No fue escogida por sus obras, no fue escogida por sus méritos, sino que fue Dios quien puso su mirada en ella, ¿sí? Fue Dios quien puso su mirada. Y eso es lo que ella dice en el versículo 48, porque ha mirado la bajeza de su sierva, ¿sí? Eso es lo que dice ella en su cántico, ¿sí? Dios la ha mirado, Dios la ha escogido, ¿ok? Así es que, amados hermanos, aquí vemos entonces, volviendo por un momento al obrar del Espíritu Santo, ¿sí? Aquí Él conduce a Elizabeth a tener este testimonio, ¿sí? Y también entonces vemos que es el Espíritu Santo quien le revela a Elizabeth que María estaba encinta y que era portadora del Mesías esperado, ¿sí? No solamente estaba encinta, sino que estaba encinta de alguien. ¿De quién? Del Mesías, del Salvador de Israel y el Salvador del mundo entero. La revelación entonces del Espíritu Santo hizo que Elizabeth exclame esto y alabe a Dios también. Y mis amados hermanos, esto se llama, en el estudio doctrinal o teológico, se llama el nacimiento virginal, ¿sí? El nacimiento virginal, por obra del Espíritu Santo, ¿sí? Del Mesías. Y fue un milagro difícil de creer para muchos. Pero tenía que ser de esta manera porque Jesucristo, el Hijo de Dios, tenía que estar libre de la naturaleza pecaminosa
libre de la naturaleza pecaminosa que se ha transmitido desde Adán y de generación en generación, ¿sí? Como Jesús, él nació de una mujer como ser humano, pero como hijo de Dios nació sin pecado humano, ¿sí? Sin pecado humano, por la obra del Espíritu Santo de Dios. De tal manera que Jesús es completamente humano, como también completamente divino, ¿ya? Completamente divino. De esta forma fue como el Señor milagrosamente hizo entonces esta obra a través del Espíritu Santo en el vientre de María, ¿ok? En el vientre de María. Pero no tenemos que darle más lugar del que la Biblia no le da a María, ¿sí? Bienaventurada, por supuesto, dichosa, por supuesto, ¿sí? ¿Qué mujer en Israel no hubiese querido tener tremenda bendición de ser escogida para traer al Mesías esperado de generaciones en generaciones que Israel lo estaba esperando, ¿sí? Y que durante 400 años no había habido una revelación de parte de Dios a este pueblo. Pero el Señor escogió a esta doncella. Así es que ella es una bienaventurada, ¿por qué? Porque creyó, dice Elizabeth. Eso está en el versículo 45. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor, ¿sí? Entonces, bienaventurada, dichosa, ¿sí? A diferencia de Zacarías, que dudó, María no dudó, ella creyó, ¿ya? Ella creyó, ¿ok? Así es que aquí tenemos a dos mujeres embarazadas en las colinas de Judea que se visitan, la una anciana y la otra una tierna joven, ¿sí? Y llevan en su seno nada más y nada menos que a los dos protagonistas del inicio del Nuevo Testamento, importantes, ¿sí? Para los cumplimientos del plan de Dios. El precursor del Mesías, Juan el Bautista, y el Mesías mismo, el Hijo de Dios. Yo me emociono, ¿sí? Entonces un poquito en querer entender lo que había en el corazón de estas dos mujeres, ¿sí? Y yo creo que las mujeres pueden comprender mejor estas cosas, porque en su vientre el Señor trae a un ser, ¿sí? Trae a un ser, ¿sí? Así es que ustedes deben comprender mejor lo que yo quiero comprender y no puedo, ¿ya? Entonces, ¿sí? Del gozo, ¿sí? Y no solamente el gozo de quedar embarazada después de ser anciana, o el gozo de quedar embarazada viendo que no he tenido relación con un hombre, ¿sí? Sino el gozo de ver que esto es una obra de Dios, milagrosa, poderosa, ¿sí? Porque es el Dios de nuestra nación, el Dios de Israel, el Dios de nuestros padres, el Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob, ¿sí? El Dios que ha hecho que existiéramos como nación de Israel y que no se ha olvidado. A pesar que han habido 400 años de silencio, Él sigue siendo fiel. Se suman muchas cosas para que en el corazón de estas mujeres haya gozo, ¿sí? Haya gozo. Ahí están estas dos mujeres entonces en las colinas de Judá. Y María, después de recibir esta confirmación de parte del Espíritu Santo a través de Elizabeth, entonces su corazón estalla de gozo y de alegría. Y por eso entona este cántico, esta alabanza, ¿sí? Y ella alaba a su Señor y a su Salvador, y es ahí donde el cántico comienza diciendo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, ¿sí? Así es que María, con toda su alma, con todo su ser, ella engrandece el nombre de Dios, ¿sí? Engrandece mi alma al Señor, dice, y mi espíritu se regocija en Dios, que dice mi Salvador, ¿sí? Ella reconoce a Dios como su Salvador. Ella en ningún momento ha dicho que se le debe venerar porque es la Salvadora o es la Madre de Dios, no. En ningún momento ella ha pedido eso. En ningún momento la Escritura entonces revela eso, sino que revela a una mujer que se goza de haber sido escogida por Dios y que ahora, como un ser humano común y corriente, como cualquier ser humano, su corazón se dispone ¿qué?
alabar a Dios, ¿sí? Ella no pide ser alabada, ella no pide ser entonces exaltada ni venerada, sino que ella misma dice, engrandece mi alma a Dios, mi Señor, ¿sí? Engrandece mi alma al Señor, al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios, que dice, mi Salvador. Ella necesitaba reconocer a Dios como un Salvador, ¿sí? Eso entonces deja sin argumentos de que ella sea la Salvadora, ¿ok? Así es que la Biblia siempre nos va a aclarar estas cosas para que nosotros podamos adorar correctamente a Dios. Adorar correctamente a Dios. Y el Señor es un término que se usaba para traducir al griego en el nombre de Jehová, ¿sí? Es un término que se usaba para traducir del griego el nombre de Jehová, ¿sí? Eso quiere decir el Señor. Y por todos lados se ve ahí al Señor, ¿sí? Varias veces lo repiten, el Señor es contigo, versículo 28. El Señor Dios le dará, dice el versículo 32, ¿sí? Le dará el trono de David su padre, la sierva del Señor, está en el versículo 38, madre de mi Señor en el versículo 43, lo que fue dicho de parte del Señor en el versículo 45, ¿sí? Es una forma de nombrar a Dios, ¿sí? Estas dos mujeres hebreas de esta forma citan el nombre de Dios como su Señor, ¿ok? Volviendo al cántico de María, dice aquí entonces, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, ¿sí? Todas las generaciones. Y lo que ella quiere decir aquí es que Dios ha mirado su humildad, ¿sí? Su humildad. Ha mirado su humildad. Entonces, no es por ningún mérito que ella haya hecho para ganarse esa bendición, sino que Dios ha mirado su humildad y la ha escogido. Y ella por eso nuevamente dice su sierva, ¿sí? La sierva de Dios, ¿ok? Una mujer que dice que se haga la voluntad de Dios en mi vida para que se cumplan los planes de Dios mi Señor, de Dios mi Salvador. Así es entonces como ella comienza su cántico, primero de una manera personal, alabando a Dios, adorando a Dios. Y lo que la lleva a ella a adorar a Dios es ese conocimiento, es todo eso que se engrana en su corazón, ¿sí? Y que ve entonces el cumplimiento de las promesas de Dios, de la fidelidad de Dios. Y después reconoce a Dios entonces como, porque me ha hecho grandes cosas, el poderoso. Lo reconoce como el poderoso. Lo reconoce como el santo también, es su nombre. Reconoce entonces el poder de Dios, la santidad de Dios. Reconoce la misericordia de generación en generación. Reconoce también la justicia de Dios, porque Dios sigue mirando a los necesitados y a los pobres. Eso es lo que dice el versículo 51 hasta el 53, que Dios sigue mirando a los necesitados o a los hambrientos, ¿sí? Y que Dios sigue siendo fiel para socorrer a su pueblo de Israel. Y que Dios no se ha olvidado de su misericordia, la cual le habló a sus padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Entonces, en este cántico hay un reconocimiento al poder de Dios, a la santidad de Dios, a la misericordia de Dios, a la justicia de Dios, a que Dios no se ha olvidado de los necesitados ni de los pobres, y que Dios no se ha olvidado de su nación, y que Dios no se ha olvidado del pacto que hizo con Abraham. Y recuerden que en ese pacto que hizo Dios con Abraham, así como en el pacto que hizo con David, no solamente está Israel, sino que están toda la familia de la tierra, todas las naciones de la tierra, ¿sí? Ahí en esos pactos hemos estado también nosotros, pensados en el corazón de Dios, ¿ok? Y es todo esto entonces que la ha llevado a ella a entonar este cántico y a alabar a Dios, Y la misericordia de Dios para con Israel. Dios no trató a Israel conforme a sus pecados, sino que Dios tuvo misericordia con esta nación. Entonces, amados hermanos, María reconoce la fidelidad de Dios, ¿sí? La fidelidad de Dios, por eso alaba a Dios por su favor para con ella, por su favor con los pobres y necesitados y por su favor con su pueblo Israel y con todas las naciones. Así es entonces que la fidelidad de Dios es la razón que la lleva a ella a alabar y adorar a Dios. Y ese debe ser el ejemplo para todos nosotros, que el conocer más la fidelidad de Dios nos debe llevar a nosotros a alabar y adorar a Dios. Alabar y adorar a Dios. Por lo tanto, no solamente debemos alabar a Dios cuando vemos entonces alguna experiencia personal que tengamos, ¿sí? Es bueno, sí.
Y es correcto darle la gloria a Dios. Cuando somos sanados, cuando hay trabajo, cuando hay una restauración familiar, matrimonial, cuando los hijos van creciendo y lo vemos que van creciendo en las cosas del Señor, cuando vemos una oración contestada por cosas materiales, es bueno alabar a Dios por eso. Pero aquí este cántico del corazón de María, ella está adorando a Dios por algo superior a cualquier plano humano. Ella lo está haciendo porque Dios sigue siendo Dios, porque Él sigue cumpliendo sus planes y porque los cumplirá, porque no hay nada imposible para Él que lo detenga en cumplir sus planes, ¿sí? Entonces, comprender que Dios en la historia de la humanidad sigue obrando de esta manera, nos debe llevar a nosotros también que en el contexto actual que vivimos, y a pesar de las circunstancias, por más difíciles que sean, debemos seguir adorando a Dios porque Él sigue siendo fiel, porque Él sigue siendo veraz y porque Él cumplirá sus planes. Y la semana pasada vimos algo de los planes de Dios, ¿sí? De las cosas nuevas que Él va a crear, nueva tierra y cielos nuevos, ¿sí? Para que habitemos allí todos los creyentes y reinemos juntamente con Cristo, ¿ok? Vendrá un periodo, no sé si la semana pasada lo expliqué, pero solamente le voy a mencionar. Jesucristo está pronto por venir, ¿sí? Y viene por su iglesia. Estará en las nubes, dice, ¿sí? ¿Sí? No sé cómo será eso, pero así dice la Escritura y yo lo creo, ¿sí? Y que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, los que hayamos quedado todavía, seremos arrebatados juntamente con ellos. En un abrir y cerrar de ojos, ¿sí? Seremos transformados y estaremos siempre con todos los creyentes y seremos arrebatados y estaremos en el Señor, ¿sí? En el Señor. Y la iglesia del Señor estará 7 años, ¿sí? Y rendiremos cuenta por nuestra fe. Y nosotros estaremos en ese gozo, ¿sí? Pero los que no hayan creído en Jesucristo y lo hayan rechazado, se quedarán aquí en la tierra y serán 7 años de tribulación y gran tribulación como hasta ahora no lo hemos visto. No ha habido ningún evento en la historia de la humanidad que se vaya a comparar con las cosas apocalípticas que van a venir a esos 7 años de tribulación. ¿Ok? ¿Y cómo será el pecado del hombre que a pesar, dice el libro de Apocalipsis, que a pesar de las cosas, de terremotos, a pesar de que caerá fuego del cielo, habrá gente todavía que seguirá siendo incrédula? ¿Sí? Y a pesar, según el libro de Apocalipsis, que el diablo será atado por 1000 años, aún el corazón del hombre, algunos seguirán rebelándose contra Dios. Para ver que el corazón del hombre es pecaminoso, ¿sí? Pero nosotros, los creyentes, estaremos esos 7 años de gozo en el Señor. Cumplidos los 7 años, Jesucristo vendrá a esta tierra juntamente con todos los creyentes, con la iglesia, a instaurar su reino milenario, ¿sí? De 1000 años, donde Él reinará sobre todas las naciones. Ese reino que la semana pasada describimos de justicia, de amor, de paz y de armonía, ¿sí? Ese reino. Entonces, esas promesas, ¿sí? Están por cumplirse, ¿ok? Y aunque María todavía de repente no comprendía muy bien cómo sería eso, pero lo creyó en su corazón. Ella juntamente con otras personas en Israel, porque no todo Israel era incrédulo, habían algunas personas que sí creían y esperaban al Mesías. Vamos a citar a 2 de ellos, ¿sí? Uno es Simeón, en el capítulo 2, versículo 25 y 32. Y la otra es Ana. Primero vamos a ver a Simeón. Capítulo 2 de Lucas, 25 al 32. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. La consolación de Israel quiere decir que estaba esperando al Mesías, estaba esperando esa esperanza que se concrete, ¿sí? Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos,
luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Amén. Ahí estaba este hombre, que era un hombre justo y piadoso, Simeón, y esperaba, Señor, ¿cuándo se cumplirán tus planes, tus promesas, lo que tú has prometido? ¿Cuándo vendrá el Mesías? Y es el Espíritu Santo quien viene a él y le revela que el niño que está trayendo Jesús y María para hacer los ritos de la ley, como la circuncisión, él es el Mesías, le dice el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces Simeón se llena de gozo y lo toma en sus brazos. ¿Y qué hace Simeón? Bendice a Dios. Bendice a Dios, ¿sí? No bendice entonces a nadie más, sino a Dios. Alaba a Dios. ¿Y qué dice? Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación. ¿Qué ha visto Simeón? Simeón ha visto solamente un bebé nada más de 7 días, de 8 días de nacido, ¿sí? Pero en su corazón, lo que él conocía, entonces lo creyó por fe, que ese bebé no era otro más que el Hijo de Dios, el ungido, el Mesías, ¿sí? Profetizado, esperado por sus antepasados. Y él lo ve por fe, entonces que él será el Salvador de Israel, y no solamente Israel, sino que también dice para todos los gentiles también, ¿sí? Y él dice, Señor, me puedo ir en paz de este mundo. No lo veo realizado, materializado, pero ahí está, ¿sí? Y por fe lo creo, Señor. La otra persona es Ana, ¿sí? Ahí está en el versículo 36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años después de su virginidad. Y era viuda, hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ahí está esta mujer también, viuda, 84 años viuda, pero era una mujer que creía en Dios y que creía en las promesas de Dios, que creía en las promesas de Dios y que en su corazón estaba, Señor, ¿cuándo cumplirás tus promesas para nuestro pueblo? ¿Sí? Y cuando ve ahí a Jesús, al niño, también entonces se llena de gozo y alaba a Dios, ¿sí? Y no se calla así, y entonces comparte a otro acerca del Hijo, del Mesías que está ahí, que es la redención para Israel. Pues también alaba a Dios, también exalta a Dios. Así es que ahí en Israel había gente incrédula, pero también había gente que tenía un corazón, y estas personas eran humildes, ¿sí? Simeón y Ana eran personas humildes. Y tenían un corazón entonces lleno de esperanza, en medio de una sociedad que no le mostraba todavía nada bueno. Y eso es lo que Dios busca el día de hoy. Que no dudemos de que pronto Cristo vendrá por segunda vez. Que no dudemos, ¿sí? Que somos la iglesia del Señor. Que no dudemos que Él vendrá a instaurar su reino milenario y que nosotros reinaremos juntamente con Él, ¿sí? Que no dudemos que Él nos dará vida eterna, ¿sí? Que no dudemos que Él nos dará un cuerpo nuevo. Que no dudemos que ese reino será entonces glorioso, armonioso, sin injusticia, porque quien va a reinar va a ser solo Jesucristo, un rey justo, ¿sí? Hoy estamos llenos de gobernantes injustos, aunque en cierta manera ponemos una esperanza, ¿sí? Pero es una esperanza nada más humana. Pero nuestra esperanza está en Jesucristo, el rey justo, y Él es justo, ¿sí? Él va a reinar. Entonces no debemos dudar de eso, ¿sí? No debemos ser como Zacarías, que dudó, ya, dudó. Pero a diferencia de Zacarías, usted no se va a quedar mudo, ya, no creo que se quede mudo. Bueno, y si el Señor lo hace así, entonces tienes que aceptarlo, ya. Ok, ¿sí? Pero aquí hay dos personajes que reciben la misma revelación divina, Zacarías y María. Uno cree, el otro no cree, ¿sí? El otro acepta la disciplina de Dios y después también da una alabanza y glorifica a Dios. Y ahí está en el versículo 67, él adora a Dios, reconoce a Dios y lo exalta y lo alaba a Zacarías, ¿sí? María creyó en su corazón realmente que esto venía de Dios. Así debemos en nosotros imitar esa fe y esa creencia de María, ¿sí? Y de Simeón y de Ana entonces también, que creyeron, ¿sí? Que creyeron entonces y estaban esperando
Que se cumplan las promesas del Dios de Israel, y se cumplieron. Y lo vieron allí nada más como un bebé, ¿sí? Pero había en su corazón que ese sería el Mesías, que él sería el Mesías. Entonces no tenemos que dudar, hermanos, ¿sí? No tenemos que dudar. Tenemos que creer en la palabra de Dios, ¿sí? Tenemos que leer la Escritura. Y cuando leemos más y más, vamos a creer más y más. Y cuando creemos más y más, vamos a alabar y exaltar a Dios, ¿sí? Vamos a honrar su nombre. Vamos a decir, Él es el poderoso, el santo, fiel, misericordioso, justo, que no se ha olvidado de nosotros, su pueblo, ¿sí? Que nos seguirá sosteniendo. El que ha prometido ser fiel con nosotros hasta el fin, ¿sí? Hasta el fin. Sostendrá entonces nuestra fe, sostendrá nuestros corazones, sostendrá nuestras familias, ¿sí? Y Él seguirá obrando, amados hermanos. Sostendrá la iglesia, ¿sí? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas, ¿sí? Entonces tenemos que seguir creyendo en Él y seguir proclamando su verdad, seguir adorando a Dios. Por eso usted venga acá a la iglesia, venga temprano, ¿sí? Únase al coro de todos los creyentes, ¿sí? Porque cada domingo en el mundo entero se reúnen los hijos de Dios para adorar y exaltar a Cristo, ¿sí? Entonces, vengamos y cada vez que comprendamos más la verdad de Dios pueda arrancar una mayor alabanza, una mayor exaltación, ¿sí? Cada uno de nosotros debe ser un verdadero adorador de Dios, ¿sí? No necesitamos, como yo le digo, o sea, si no hay instrumentos, si no hay aquí, María no tuvo un teclado, un órgano, una batería, no, ella lo hizo de su corazón porque comprendió la revelación, la gracia, comprendió que había sido escogida por Dios, comprendió que lo que había en su vientre de una manera milagrosa era el cumplimiento del Dios Altísimo, del Dios de Israel, ¿sí? Él iba a ser el Mesías, el Salvador. Así que, amados hermanos, quiero terminar diciendo lo siguiente: cree, hermano, en los planes divinos de Dios. Cree en los planes divinos de Dios, que se cumplirán. Debemos nosotros imitar lo que dijo María: Señor, he aquí tu siervo, he aquí tu sierva, hágase conmigo conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra. Para eso somos hijos de Dios, para que se haga su voluntad en nuestra vida, ¿sí? Y somos siervos del Señor, siervas del Señor, ¿sí? Alabe a Dios siempre porque Él sigue siendo poderoso y santo, ¿sí? Alábelo a Dios siempre, ¿sí? Él es quien esparce a los soberbios, Él quita del trono a los poderosos, que Él es el que exalta a los humildes, Él es el que colma de bendiciones a los necesitados, Él es el que hace justicia con los ricos indolentes, Él es el que socorre a su pueblo. Y engrandezca a Dios y regocíjese en Dios su Salvador. ¿De cuántos Dios es su Salvador en esta mañana? Entonces, alábelo, ¿sí? Y si alguien en esta mañana todavía no ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador, este es el tiempo de recibirlo. Este es el tiempo de creer, ¿sí? Porque en ese reino solamente entrarán todos aquellos que han creído en Cristo Jesús. El que ha rechazado a Cristo Jesús no entrará en ese reino glorioso. Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida que lleva al Padre. Jesucristo es el camino que nos lleva a ese reino glorioso, ¿sí? No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, aquí hay en esta mañana nos honran muchas personas invitadas y no sé si usted ya recibió a Cristo como Señor y Salvador, pero es mi deber como predicador presentarles a Cristo como el Salvador de sus almas. Porque el pecado que entró en el mundo ha pasado a todos los hombres y por el pecado ha entrado la muerte y por el pecado entonces el hombre se rebela contra Dios. Usted puede hacer muchas buenas obras si gusta, pero las obras no traen salvación. Ninguna obra humana trae salvación al alma. El único que puede traer salvación a tu alma es Cristo Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado de tu ser, ¿sí? Y tiene que ser quitado ese pecado para que no estés en la condenación eterna. Entonces, por obra de Jesucristo en esa cruz del Calvario, donde Él entregó su vida por todos los pecadores, todo aquel que le reconoce como su Señor y Salvador queda libre de esa condenación eterna. Y Dios le da la potestad de ser llamado hijo o hija de Dios, ¿sí? Y con esa bendición, entonces usted debe ser entonces así como todos estos personajes, ¿sí? Zacarías, Elizabeth, María, Simeón, Ana, José, llenos de esperanza, llenos de gozo.
creyendo en Dios, que Él cumplirá sus planes, sus promesas. Esa es la invitación que les hago en esta mañana a todos aquellos que aún no han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Vamos a orar entonces, ¿sí? Si en esta mañana usted quiere tener esa bendición, entonces haga ahí en su corazón una oración personal, pidiéndole a Dios que perdone todos sus pecados y pidiéndole a Dios que Él, que conoce toda su vida perfectamente, usted no le puede mentir a Dios. Pídale perdón a Dios por todas las cosas que ha hecho. Pero también dele gracias a Dios porque hay esperanza en Cristo Jesús, porque Él entregó su vida por usted, para que usted sea perdonada, usted se arrepiente de todo corazón y lo reciba a Él como su Señor único y suficiente Salvador. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra que nos llena de gozo, el ver el cumplimiento de tus planes maravillosos. Eres un Dios fiel, eres un Dios perfecto, eres un Dios para quien no hay nada imposible para que se cumplan tus planes. Y queremos tener esa convicción en nuestros corazones siempre que veamos esta sociedad que cada vez más se derrumba en inmoralidad y en pecado. Y que esto nos ayude, Señor mi Dios, a mantenernos firmes en la fe de que no habrá nada imposible, Señor, para que se cumplan tus planes gloriosos, de que tu Hijo Jesucristo vendrá por segunda vez. Gracias te damos, Señor mi Dios, por esa esperanza gloriosa, esa esperanza futura. Es mi oración por las personas que están aquí, Señor mi Dios, para que también cada uno de ellos pueda ser salvo por la fe en Jesucristo. Y pueda, Señor, en esta mañana arrepentirse de todos sus pecados y recibir a Cristo como Señor y Salvador. Haz tu obra, Espíritu Santo de Dios. Es usted quien convence de pecado, de juicio y de justicia. Y es usted quien trae a la salvación. Gracias le damos, Señor mi Dios. Y siga abriendo nuestra mente y nuestro corazón para comprender cada vez más y más su palabra. Y eso haga que nuestro corazón cada vez se llene más de adoración y de alabanza a usted, Señor. Bendito sea su nombre. Dios glorioso, eterno, poderoso, creador de los cielos y de la tierra. Somos tus hijos, somos tus siervos, tus siervas. Haz tu voluntad en nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga entonces a cada uno de ustedes. Y si han hecho esa oración de todo corazón, tengan la convicción de que Dios va a seguir obrando en sus vidas. Amén.